Bienvenidos a Batallas de la Historia. Farsalia fue una de las batallas más decisivas de la historia mundial, marcando el fin de los 500 años de historia de la República Romana e iniciando los 500 años del Imperio Romano, terminando con el gobierno del Senado y reemplazándolo por el gobierno de los emperadores. Siendo el principal protagonista de este hecho histórico uno de los hombres más ambiciosos y militarmente brillantes de la historia, Cayo Julio César. En el año 60 a.C., tres figuras importantes formarían una alianza que los tornaría en los tres hombres más poderosos e influyentes de la República Romana. Pompeyo el Grande, un importante líder militar y muy famoso entre los ciudadanos por sus conquistas. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, pero que tenía poca influencia política en la República. Y Julio César, el favorito de la plebe. Esta alianza, conocida como el primer triunvirato, resultó en la unión de las tres áreas principales, en las que cada uno tenía influencia por separado: la fuerza política, económica y militar. Julio César fue nombrado cónsul, máxima posición de poder de la República Romana. Esta alianza extraoficial, que duró entre los años 60 y 53 a.C., permitió a estos tres hombres aumentar considerablemente su poder y riquezas, consiguiendo, incluso, prevalecer sus intereses personales por encima del propio Senado. El ya admirado Julio César, ahora, había aumentado en poder y riquezas, por lo que tanto Pompeyo como Craso lo veían cada vez más como una amenaza, maniobrando ambos para sacar a César de Roma, y con ello debilitarlo políticamente. César reaccionó, en busca de fama, iniciando una gran campaña militar en la región de Galia. Aunque el fin de las guerras gálicas no tiene una fecha exacta, se sitúa en torno al 50 a.C. Para entonces, las tribus gálicas eran el mayor temor de la población romana, ya que fueron las responsables de saquear Roma en los primeros años de la joven república. El éxito militar de Julio César contra las tribus gálicas y la riqueza dada a Roma con la conquista no hizo más que aumentar la popularidad y el reconocimiento militar de César entre el pueblo romano. César no tan solo no había perdido poder fuera de Roma, sino que su fama y autoridad habían aumentado mucho. Craso, el hombre más rico de Roma, pero sin logros militares, ante la fama de conquistador de Julio César, intentó aumentar su poder e influencia iniciando una campaña militar contra Partia, en Oriente Próximo. La campaña de Craso terminaría con una de las mayores derrotas militares de la historia de Roma. En la batalla de Carras, Craso fue hecho prisionero, y su historia terminaría aquí. Sin Craso terminaría el triunvirato. Restando Pompeyo y Julio César, Pompeyo tramó para que Julio César fuera juzgado ante un tribunal, por entre otros, haber iniciado una campaña militar sin la aprobación del Senado. César tenía dos opciones: regresar a Roma, ser juzgado y, en el mejor de los casos, ser sentenciado al exilio, donde desaparecería para siempre de la esfera de poder e influencia, o utilizar a las legiones romanas bajo su mando para iniciar una guerra contra la propia Roma. César avanzó con su ejército hasta la orilla norte del río Rubicón. Según la ley, cruzar este río, y por lo tanto el sur de esta región, con tropas romanas, era considerado un acto de guerra, una traición. En el año 49 a.C., Julio César cruza el Rubicón con su ejército. Algunas fuentes sitúan en este momento la famosa frase de Julio César: "Alea iacta est". El gran y famoso general Pompeyo, así como una parte del Senado, emprendieron la huida hacia el sur para dirigirse a Grecia. Pompeyo pretendía formar y reunir allí varias de sus legiones para hacer frente a César. Entrar triunfante en Roma parecía un gran regalo, pero César envía a Roma a un joven oficial de caballería de su confianza, Marco Antonio. Mientras él se dirige en persecución de Pompeyo, siendo consciente que debía detenerlo antes de que pudiese reunir a su ejército, que sin dudas sería considerablemente más numeroso que el de César. Cuando César alcanza la ciudad de Brindisi, Pompeyo acaba de huir hacia Grecia. A estas alturas ocurren varias cosas, como el asedio de Brindisi, la campaña relámpago de César en Hispania y otra batalla que veremos a continuación,
aunque todo esto lo dejaré de lado, de momento, para centrarnos en Pompeyo y la batalla de Farsalia. César, finalmente, y no sin dificultades, consigue llegar a Grecia, aunque para entonces Pompeyo ya ha reclutado a un ejército el doble de grande que el de César. Pompeyo, a sabiendas de su superioridad numérica, corre tras de Julio César, produciéndose, en julio del año 48 a.C., la batalla de Edirraquio. Esta batalla la veremos en otro vídeo. Pompeyo no sabe aprovechar la ocasión para derrotar definitivamente a César, ya que Julio César y sus hombres, abrumados, emprenden la huida, aunque con casi todo su ejército intacto. Nuevamente, en una situación en la que Julio César y sus tropas parecen acorralados, Pompeyo inicia la marcha contra ellos, produciéndose un mes después una nueva batalla cerca de la localidad de Farsalia. El número exacto de tropas de cada ejército no se conoce con exactitud, y los números varían según la fuente, pero se estima que el ejército de Pompeyo, con 11 legiones, disponía al menos de 36.000 legionarios y en torno a 6.000 jinetes. Ya las tropas de Julio César rondaban los 22.000 legionarios en 8 legiones y 1.000 jinetes. La gran ventaja numérica de la caballería de Pompeyo sería, por lo tanto, su principal baza. Como era común en aquella época, los ejércitos solían desplegarse en formación uno a la vista del otro, para muchas veces, al anochecer, retirarse, en una especie de baile prebélico a la espera del momento y de la oportunidad adecuada. El ejército de Pompeyo estaba acampado en una colina, una posición privilegiada. Estaba en territorio amigo, con un ejército mayor y con mejor logística. Por lo tanto, podía haber esperado el máximo tiempo posible hasta dejar a Julio César y a su ejército en una posición comprometida. Sin embargo, abandonó la posición elevada, buscando el enfrentamiento definitivo contra César. Ambos ejércitos formaron el clásico triplex axis, el triple orden de batalla. Pompeyo emuló a Alejandro Magno, utilizando el río para proteger su flanco derecho, permitiéndole además concentrar y aprovechar la ventaja numérica de su caballería desplegada en el flanco izquierdo. Julio César concentró su caballería en su flanco derecho, aunque sabiendo de la desventaja numérica, ubicó a 3.000 soldados de infantería en una posición oculta. Además, ordenó que su tercera línea mantuviese su posición en todo caso hasta recibir una orden directa del mismo. El plan de Pompeyo era permitir avanzar al ejército de César, para posteriormente, utilizando su numerosa caballería, atacar el flanco y la retaguardia de los hombres de Julio César. César ordenó avanzar a sus tropas, aunque los hombres de Pompeyo mantuvieron sus posiciones en vez de iniciar la carga, como era lo habitual. Tras reorganizarse y permitiéndose un pequeño respiro, las veteranas tropas de las guerras gálicas de César recorrieron el último tramo hasta el combate. En este momento, buscado por Pompeyo, su caballería inició el ataque. Si bien parte del ejército de Pompeyo también estaba compuesto por veteranos, gran parte eran tropas recién reclutadas y lejos de la experiencia y disciplina de los hombres de César, veteranos de las guerras gálicas. La caballería de Pompeyo estaba liderada por jóvenes de la nobleza. La caballería cesariana salió al encuentro de la caballería enemiga. Obviamente, en clara desventaja numérica, la caballería de César empezó a perder terreno, aunque jugaron bien su rol, retrocediendo y con ellos mismos ocultando de la vista de la caballería pompeyana a las 6 cortes de César. Los 3.000 soldados recibieron con lanzas, ideales para frenar un ataque de caballería a la caballería de Pompeyo. Sorprendidos por la infantería pesada, la caballería de Pompeyo huyó, y la caballería de César inició su persecución fuera del campo de batalla. Julio César había preparado una trampa para la caballería de Pompeyo, eliminando así la mejor baza de su enemigo. Ahora, César involucra en batalla a todos sus hombres, mientras que los 3.000 legionarios que habían retenido a la caballería de Pompeyo atacan el flanco izquierdo de la formación enemiga. El flanco de Pompeyo empieza a sucumbir, así como toda la formación de su ejército. Pompeyo huye hacia su campamento para ver desde allí el desenlace de la batalla, pero su ejército, comprometido,
también acaba iniciando la huida. Las tropas más frescas de César emprenden la persecución. En el campamento, Pompeyo consigue huir a caballo, y la gran mayoría de sus tropas se rinden ante los hombres de César. Julio César sale victorioso en la batalla de Farsalia. El ejército de César se estima que sufrió entre 200 y 1200 bajas, y al de Pompeyo se elevan a 6000, además de la rendición de la mayoría de sus tropas. Pompeyo huyó hacia Egipto, con la intención de formar allí un nuevo ejército para enfrentarse a César. Aunque cuando César llega a Egipto en su persecución, descubre que Pompeyo ha sido asesinado. La guerra civil de Julio César aún no ha terminado, pero así terminó su relación y enfrentamiento con Pompeyo el Grande. Suscríbete, activa la campanita, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.